Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Voy a abordarlas. Consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Trump ahora ha eliminado oficialmente al líder supremo de Irán y esa es una noticia oficial del propio presidente Trump. ¿Cómo se relaciona esto con la profecía del fin de los tiempos? Vamos a profundizar en eso más a fondo esta mañana o más temprano. Cubrí la guerra desde la perspectiva de la marca de la bestia. Esa perspectiva no es una guerra geopolítica, sino una guerra espiritual religiosa. Eso es lo que es. Ahora, en esta lección, voy a cubrir esta guerra desde el ángulo de las finanzas, la economía, porque en este momento nos están diciendo que hay un gran temor de que haya una recesión global. ¿Por qué? Allí en el Golfo hay un camino llamado Estrecho de Hormuz. Y ahora Irán ha bloqueado ese paso. Y ese es el pasaje por donde entran los barcos a recibir petróleo y salen hacia Asia, África, Europa, América para traer petróleo. Amigos míos, todos los países funcionan con petróleo. ¿Con qué funciona el vehículo que usted conduce? Petróleo, gasóleo, petróleo. No importa si tienes vehículo eléctrico. Esa electricidad proviene de una fuente. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es esa fuente? Tú conoces la luz del sol. Eso es para paneles solares. Pero en sus vehículos, si lo siguen de cerca, es la misma fuente. Estamos en una crisis y nos dicen que esto podría desencadenar una crisis financiera global. Vamos a algún lugar aquí, ¿de acuerdo? Amigos míos, en Mateo 24, la Biblia es clara en el versículo 6 y el versículo 7. Y voy a compartir con ustedes hacia dónde voy a continuación. Si nos fijamos en el versículo 7, se mencionan varias crisis. Dice, se levantará nación contra nación. ¿Verdad? Reino contra reino, hambrunas, pestes y terremotos en diversos lugares. Quiero que comparen la reciente pandemia mundial. Signo de apertura de interrogación. ¿Acaso la pandemia amenazó y paralizó la cadena de suministro global? ¿Lo hizo? ¿Lo hizo? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes estaban preparados física, espiritual, financiera y prácticamente si ese evento hubiera traído la marca de la bestia? Sé personalmente que no habría estado completamente preparado. Signo de apertura de interrogación. ¿Y si nos hubieran dicho que no se compra ni se vende? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos de nosotros nos habríamos inclinado para recibir un sustento? Entonces, ¿fue eso una advertencia? Lo que quiero decir es que una peste global puede traer hambruna. Está ahí mismo. Guerras, hambrunas, pestes, terremotos. Vimos una pandemia global. Pandemia global, una peste pandémica que trajo una crisis económica. Y ahora esta guerra amenaza con una recesión financiera global. ¿Qué nos está diciendo Dios? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué nos está diciendo Dios? Signo de apertura de interrogación. ¿Y cuántos simplemente dirán, oh, solo otra guerra? Observen dónde nos
Vamos hoy, amigos, presten atención. De nuevo, he estado cubriendo todo esto durante enero de 2026, diciéndonos que Irán sería el siguiente en caer. Volví a verlo unas semanas después y para entonces ya estábamos bombardeando Afganistán. Le pregunté, ¿seguimos en guerra con Irak? Y él respondió, es peor que eso. Extendió la mano sobre su escritorio, tomó un papel y dijo, acabo de recibir esto de arriba. Me reuní con la oficina del secretario de Defensa hoy y me dijo que este es un memorando que describe cómo vamos a eliminar 7 países en 5 años. Empezando por Irak, luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y acabando con Irán. Le pregunté si era clasificado. Dijo que sí, señor. Le pregunté si todos los líderes de esas naciones habían sido derrocados. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasó con el líder de Siria? No. Eso es Libia. Siria. Huyó. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde está? ¿Gaddafi? Libia. ¿Dónde está? Muerto. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde está Saddam? Irak muerto. Signo de apertura de interrogación. ¿Dónde está Irán? Vamos, ¿dónde está? No nos dicen que esté muerto. Hace poco, el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Y esta mañana les dije que se aseguraría de que lo que está haciendo se cumpla. Irán tiene que caer. Miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, voy a alguna parte. Fuerzas Armadas y toda la policía, les digo esta noche que deben de ponerlas armas y obtener inmunidad completa o, como alternativa, enfrentarán una muerte segura. Así que depongan las armas. Serán tratados con justicia y con inmunidad total o enfrentarán una muerte segura. Volveré a eso. Escuchen de nuevo. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será tuya. Espera, ¿cuándo qué? Entonces, está insinuando que el líder supremo está muerto. Cuando terminemos, toma el control de tu gobierno. Aquí está, esto es lo último que se está diciendo. En los medios a las 2:21 de la tarde. Hora del este. Presta atención. Kristen Welker, moderadora de Meet the Press, se une a nosotros. Kristen, acabas de hablar por teléfono con él. Presidente de Estados Unidos, quien te habló sobre Cami y la posibilidad de que haya muerto en ataques. ¿Qué te dice? Fue una conversación extraordinaria de 3 minutos. Yasmín, déjame leerte las conclusiones clave. Le pregunté al presidente Trump si tenía confirmación de que el ayatolá Khomeini había sido asesinado. Me dijo, he hablado con mucha gente. Creemos que es una historia correcta. De nuevo, cuando le pregunté sobre los informes de que el líder supremo había sido asesinado, el presidente Trump dijo, creemos que es una historia correcta. Continuó diciendo, y cito, un gran número de sus líderes también han sido asesinados, y eso fue significativo. El hecho de que dijera que no se trataba de una sola persona, Yasmín. El hecho de que, según el presidente Trump en esta llamada telefónica que tuve con él cree que es cierto que el líder supremo ha sido asesinado, junto con, dice, una gran cantidad de líderes. Dice que hubo 3 ataques y que algunos de los ataques posteriores fueron los que finalmente mataron a los líderes de Irán. Le pregunté cuándo sabría que esta operación había sido un éxito. Dijo que va muy bien. Probablemente estamos en el rango de 0 a 10. Estamos cerca del 10, si no es que lo hemos alcanzado. Va muy bien. Se han infligido daños tremendos. El liderazgo ha desaparecido. Gran parte del liderazgo. No saben cuántos, dice. Pero dice que el liderazgo ha sido prácticamente aniquilado en Irán. Así que, una noticia importante y un avance en esta
Conversación de 3 minutos con el presidente Trump. Cuando dije específicamente, señor, ¿cómo sabrás que esto ha sido un éxito? Dijo, y cito, Yasmín, creo que ya ha sido un éxito. Cuando él termine. Entonces, según la agenda, recuerda que dijeron que acabaríamos con ¿qué? ¿Nación? Irán. Ya está hecho. La compañía del líder supremo está muerta y muchos de los líderes han sido aniquilados. La gente va a tomar tu gobierno. La gente dice que ya tienen a alguien entre bastidores que se someterá a la agenda de Estados Unidos y el Vaticano, basándose en la profecía del fin de los tiempos. Ahora bien, recuerda que esto tiene varias capas y la situación es fluida. Quiero volver a abordar el tema de las finanzas y la economía. Irán y China deben caer. Trump está jugando al ajedrez. ¿Y qué pasa con el monopolio? ¿Qué es el monopolio? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es el monopolio? Se está consolidando, comprando tantas propiedades como sea posible. Así que te conviertes en dueño y todos se convierten en ¿qué? Inquilinos y te pagan. Tú tienes el control. Eso es lo que está sucediendo. No veas este derrocamiento del líder supremo de Irán y su liderazgo como una simple guerra geopolítica. Es una guerra espiritual. Es una guerra bíblica. Es una guerra profética. Observen atentamente. Finanzas. Se dan cuenta de que en la pantalla la inspiración dice, en India, voy a las finanzas ahora. En India, China, Rusia y las ciudades de América. Observen qué naciones se enumeran. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tienen en común India, China y Rusia? ¿Acaso no financian los ladrillos de las naciones? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos son los ladrillos de las naciones. Lo tienen ahí mismo. Me pregunto cuál de esas tres naciones. ¿Cuál de esas tres naciones es la más fuerte económicamente? China. Y observen que dice que entonces vendrá la hambruna. Los hombres del dinero. Porque tienen el poder, controlan ¿qué? El mercado. Ahora les está diciendo algo relacionado con India, China y América. El objetivo final es ¿qué? Controlar ¿qué? El mercado. ¿Qué impulsa a las naciones? Petróleo. Petróleo. Observen atentamente. Y luego dice hambruna. Mateo 24. Luego dice guerra civil. Y luego dice que vendrá un tiempo de angustia como nunca antes. Cristo se levantará. India, China, Rusia. Observen atentamente. Aquí, amigos, los ladrillos de las naciones. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y observen con atención. Se expande para incluir ¿qué naciones? Irán. Todo está conectado. Me pregunto a quién usará el Vaticano para derrocar a estas naciones y controlarlo. Todo. Controló el papado el mundo y los recursos desde 538 hasta 1798. Signo de apertura de interrogación. ¿Perdió ese control temporal? Entonces, ¿quién le permitirá recibir ese dominio temporal? La América protestante apóstata. De esto se trata la guerra. Esa es la perspectiva actual. Nunca intenten simplificar demasiado nada, se perderán algunos puntos. Pero esa es mi perspectiva hoy. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué están jugando? El monopolio para controlarlo todo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios disponibles en ciertas líneas de negocios. La hermana White dice que estarán combinando sus fuerzas y consolándose. Así es como sabemos que deben ocurrir grandes cambios y que los movimientos finales serán rápidos. Observen con atención. ¿Qué hay de Venezuela? Voy a volver a Irán. ¿Cuál era la riqueza de Venezuela, amigos míos? El petróleo. ¿Y a quién apoyaron? China. Ahí lo tienen, amigos. El 90%.
va a China. Y Trump publicó que cualquier país que haga negocios con Irán sufrirá financieramente un arancel del 25%, un impuesto a sus exportaciones. Lo estamos considerando como impuesto a las importaciones. Si alguna vez hacen negocios con Irán, ¿por qué quiere que caiga? Fíjense bien, ¿cuáles son los 5 principales países con petróleo? ¿Cuáles son? Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán. Irak. ¿Qué pasó con Irak? Irak fracasó. ¿Quién controla Irak? Estados Unidos. De acuerdo. ¿Y Arabia Saudita? Ya están bajo el control del Vaticano y Estados Unidos. Los saudíes. Bien. ¿Y Canadá? Comida para bebés fuera del camino. Venezuela cayó. Irán acaba de ser derrocado. Tiene sentido. El mundo entero funciona con petróleo. Entonces, ¿quién controla el petróleo controlará qué? Signo de apertura de interrogación. ¿Todo qué? Todo el mundo. Vamos. Y es Estados Unidos marchando, controlando las reservas de petróleo de las naciones para luego controlar el mundo. Entonces tiene todo el poder. Y se lo devuelve ahora. Madre, de vuelta al papado. Herida mortal. Sanado. Se hizo cumplir la ley. ¿Qué tan unidos estamos, amigos míos? En la oficina, el elder Richard dijo, ¿por qué ahora? ¿Por qué Irán ahora? ¿Por qué Irán debe irse ahora? Porque hay una fecha límite, un cronograma. Y le dije de pasada, Trump no está seguro, no está garantizado que esté en el cargo en 20.128. Aunque quieran darle un tercer mandato no está garantizado. Así como 2020 no estaba garantizado, ganó en 2016, esperaba ganar en 2020, pero Biden fue elegido. Así que no estaba garantizado. Así como 2028 no está garantizado y que él tenga un sucesor no está garantizado en 2028. Porque es Dios quien quita reyes y pone reyes. Así que ahora le quedan ¿cuántos? ¿2, 3 años? Muy bien. Así que se está asegurando de cumplir la mayor parte de la agenda antes de 2028. Así que Irán tiene que irse ahora. Te dije que mis amigos tenían que caer. Mira con atención. Aquí, mira con atención. Mira con atención. Los principales socios comerciales de Irán, a pesar de las fuertes sanciones estadounidenses, están liderados por ¿qué país? Siguiente punto. China, con mucho, el mayor socio, representando a más de ¿cuántos? El 90% del petróleo de Irán. ¿Qué hará China ahora? Venezuela se ha ido. Irán se ha ido. Trump intervendrá. Estados Unidos sí controlará todas las reservas de petróleo. China tiene que caer. Estados Unidos, India, China y Rusia tienen que quedar bajo el control del Vaticano. Y de eso se trató la Guerra Fría. La Guerra Fría se trataba de eso. Derrocar al régimen comunista. La URSS, la Unión Soviética, para que el Vaticano pudiera volver al poder global. Porque, ¿quién derrocó al Vaticano en 1798? El mismo principio que conforma a Rusia en la Unión Soviética, el ateísmo de Estado. Tiene que desaparecer, amigos. Irán se ha ido. Así que ahora China puede convertirse en una nación débil. Y debe someterse a Estados Unidos y luego a esa ley del sol. De hecho, miren la última línea. Empresas como Saudi Aramco y Sinopec de China y Petrochina se encuentran entre las más grandes por ingresos. Entonces, ¿qué es la industria petrolera china? Entre las 3 primeras a nivel mundial. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa ahora? Va a caer significativamente. ¿De dónde sacarán petróleo? Queridos, escúchenme, no se lo pierdan. Esta es una de las razones. No.
Es una noticia de última hora. Esta es una de las razones por las que Trump se negó y se niega a sumarse a la agenda del cambio climático. Es una noticia de última hora. De nuevo, esta es una de las principales razones por las que Trump se negó y se niega a sumarse a la agenda del cambio climático. He aquí el porqué. Cualquier país que se sume a la agenda del cambio climático debe deshacerse de los combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? El petróleo natural. Desháganse de ellos. Desháganse de ellos. Pero el Vaticano lo sabe. Fíjense qué pasaría si China se negara. Siguiera diciendo, sí, lo haremos y no lo hagamos. Y Estados Unidos se desharía de sus reservas de petróleo, y así sucesivamente. ¿Quién tendrá Estados Unidos ahora que obtener petróleo? Miren, ahora está subordinada a otras naciones. Y eso no es una profecía. No es una profecía. No se somete a nadie. Ellos se someten a ella. No me están siguiendo, amigos. Y es por eso que se negó y se niega a sumarse a la agenda del cambio climático de la ONU para deshacerse de los combustibles fósiles. Combustibles. No, queremos controlar el petróleo porque Trump sabe que Estados Unidos puede seguir siendo la única potencia mundial al tener petróleo y recursos independientes de sus competidores. Rusia, China, India, etc. ¿Tiene sentido? Nunca se sumaría a eso. Porque el petróleo es la moneda. Funcionan con petróleo. ¿Y recuerdan a Japón? ¿Qué causó la paralización de Japón? Cuando Estados Unidos les impuso el embargo, todos los países que le daban a Japón tuvieron que detenerlo. Así es como se debilitan las naciones. Petróleo. Ah, amigos. Y noten. ¿No es eso bíblico? ¿Qué es lo más importante? Espiritualmente ahora mismo, petróleo. El Espíritu Santo es nuestra primera obra. Un renacimiento de la piedad primitiva debería ser nuestra primera obra. Búsquenlo. Continúen aquí, amigos. Observen atentamente. Capítulo 18. Del Apocalipsis, amados. Observen atentamente. ¿Qué controlará Babilonia? Por eso, Trump es noticia de última hora. Por eso, Trump se niega a unirse al movimiento contra el cambio climático porque la Biblia dice que Babilonia controlará ¿qué? Recursos, oro y plata, etc. Pero, ¿qué es lo que? Esas dos palabras azules abajo, el petróleo y Babilonia volverán al poder a través de Estados Unidos. Y por eso Trump se niega a ser parte del cambio climático. Lo llamó una estafa. Es una estafa. Exactamente. Es una estafa. Dijo que porque otras naciones hacen promesas y no las cumplen. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Es una estafa. Porque la profecía dice que Babilonia debe controlar ¿qué? El petróleo. ¿Y qué son? ¿Las palabras rojas? ¿Qué sigue? Esclavizar a la gente, controlar las naciones. Sí. Controlas los recursos, controlas el mundo. Es profecía, amigos. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es esto ahora? En el capítulo 11 de Daniel, el rey del norte también debe controlar ¿qué? Todo el oro. Dice que debe tener poder sobre todos los tesoros. Todas las cosas preciosas. ¿Es precioso el petróleo? Signo de apertura de interrogación. ¿Es precioso el petróleo? Sobre todas las cosas preciosas. Ese es el papado con Estados Unidos. Y todas las naciones deben inclinarse a sus pies. Deben estar a sus pasos. Ella no se inclina ante nadie. El Vaticano y Estados Unidos. Pero algo los perturbará. ¿Qué es eso? ¿Qué? Signo de apertura de interrogación. Les preocuparía, amigos míos, las noticias del este y del norte. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué son esas dos cosas? El mensaje del sellamiento. Así que, mientras vemos a Estados Unidos controlando los recursos de las naciones y esclavizándolas, dictándoles, derrocando líderes, el
Mensaje del sellamiento y la experiencia del sellamiento. Si eso está claro, amigos míos, digan amén. Miren con atención. Estas son noticias de última hora. Observen con atención. El punto de control petrolero más vital del mundo, un cuello de botella, vuelve a estar en el punto de mira ante una posible acción estadounidense contra Irán. Se llama Estrecho de Hormuz. ¿Está claro ese punto? ¿Está claro ese punto? Noticias de última hora. Cargamentos de petróleo amenazados mientras Irán cierra la calle de Hormuz en respuesta a los ataques estadounidenses. Esa es la perspectiva económica. Estoy conduciendo a casa ahora mismo. Amigos, presten atención. Esto fue hace 5 horas. Hoy, hace 5 horas hoy, la Guardia Revolucionaria de Irán dijo, y cito, ningún barco puede pasar por el estrecho de Hormuz. Es la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo. Trump lleva años amenazando con bloquear esa estrecha vía fluvial, y ahora lo ha hecho. Desde que su líder supremo fue derrocado. ¿Cómo podría afectar el ataque a Irán al mercado petrolero mundial y a la economía global? Observen atentamente. Se dice que aproximadamente un tercio de las exportaciones marítimas de petróleo y el 20% de las exportaciones de gas natural licuado pasan por el estrecho. Esas exportaciones se dirigen principalmente a las grandes economías asiáticas, como que China. Volvemos a China, amigos. China tiene que caer. Un cierre prolongado del estrecho de Hormuz podría llevar a la economía global a una que, escuchen atentamente, escuchen. Y el conflicto en curso entre Israel e Irán podría sumir a toda la economía global en una recesión. Irán controla el acceso al estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el suministro de energía, y Trump ya ha amenazado con cerrarlo al tráfico marítimo en el pasado. El estrecho de Hormuz, un estrecho paso entre Omán e Irán, alberga petroleros de muchos países, la mayoría de transportan petróleo crudo desde la región del Golfo a Europa, Asia y Norteamérica. El estrecho de Hamas es un cuello de botella entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Tiene solo 55 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. La vía fluvial para grandes buques tiene solo 3,7 kilómetros de ancho. En el pasado, Irán ha amenazado con bloquear la ruta y podría volver a hacerlo en medio del conflicto en curso. El estrecho de Hamas será una gran amenaza para la economía mundial si se involucra en esta guerra. Por lo tanto, existen posiciones estratégicas del gobierno iraní que consideran a Hamas como la clave para la seguridad de sus intereses en la región. Al sur de Irán, en el Golfo Pérsico, y si esto sucede, representará una gran amenaza para la economía mundial. Bueno, volveré a eso. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo se transporta a través del estrecho de Hamas. El canal es la segunda ruta petrolera más importante después del estrecho de Mala y más importante que el canal suizo. Sería difícil compensar cualquier perturbación en medio del conflicto en curso. El resultado sería un aumento en los precios del petróleo. La crisis entre Israel e Irán ya ha disparado los precios a su nivel más alto en meses. Y si esto se mantiene en las próximas semanas, los consumidores de todo el mundo verán el impacto en el costo de los bienes. Queridos, dos cosas. Creo que la administración Trump, el Pentágono y sus aliados ya hicieron lo que llamamos una simulación de guerra. Ya analizaron los contraataques. ¿Creen que no calcularon esto en todo el plan? Si atacamos a Irán y derrocamos a su líder supremo,
Podrían bloquear el canal petrolero para los barcos. Vamos, amigos. Están jugando al ajedrez. Están planeando mucho más allá de lo que ven. Actualmente, ¿cuáles serían los contraataques? ¿Cuáles serían las reacciones y la respuesta? Entonces, creo que a Estados Unidos ni siquiera le preocupa el petróleo que viene de allí. ¿Por qué? Porque en su patio trasero hay un país llamado Venezuela. Así que, si se dan cuenta, controlemos Venezuela. Están jugando al ajedrez. Correcto. Ajá. Y luego Groenlandia. Asegurémonos de controlar esto primero para que, cuando ataquemos a Irán, pueda haber una reacción. No importa. Tenemos nuestros recursos. Y observen ahora, si otros países no pueden conseguir petróleo, ¿a quién recurrirán? ¿Ahora? Y el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva mundial. Señor, ten piedad. Porque recuerden, China, Rusia e India, otras naciones, intentaban comprar petróleo, no usar el dólar estadounidense. Sí, por eso, Trump no va a firmar el acuerdo sobre el cambio climático. Debilitaría el dólar estadounidense. Y eso significa que Estados Unidos ya no será la superpotencia mundial militar y financieramente. Y piensen en esto, piensen, el dólar estadounidense debe seguir siendo la moneda de reserva mundial porque la ley dominical comienza donde, y todas las naciones deben comerciar en qué moneda, tiene sentido, así que cualquier cosa que amenace al dólar estadounidense y le impida seguir siendo la moneda de reserva mundial debe ser derrocada, debe ser detenida, debe ser derrocada. Nunca firmaría ningún acuerdo sobre el cambio climático de París. Porque el petróleo es moneda. Ese es el punto de vista que estoy adoptando ahora mismo. Segundo punto de vista. Y sí, signo de apertura de interrogación. ¿Esta guerra persiste? Signo de apertura de interrogación. ¿Y si se perpetúa? Piensen por mí, amigos. Signo de apertura de interrogación. ¿Y si ahora tenemos terroristas suicidas? Células. O sea, ¿y si esto ha despertado y movilizado a las células durmientes? ¿Y saben algo? Puede que tengamos algunas células durmientes realmente conectadas con la religión, pero no saben qué. Pueden crear calamidades, catástrofes, explosiones y culpar a las ventas durmientes. ¿Solo para lograr sus objetivos? Signo de apertura de interrogación. ¿Ven en qué tiempos vivimos? Signo de apertura de interrogación. Si nos dijeran que el 11 de septiembre fue obra de quién, lo fue. ¿De individuos conectados con esta religión? El 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas, miles perecieron y decenas de miles murieron por neumoconiosis. Inhalando hollín. Neumoconiosis, cáncer. Enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares. Entonces, ¿qué no pueden hacer? Y todos sabemos que eso fue una falsa bandera. Corten, regresen aquí. ¿Vemos la fragilidad de nuestro mundo? ¿La vemos? Tercer punto. ¿Y si usaran esto para prolongar una crisis y luego empujarnos a un Armagedón económico? Signo de apertura de interrogación. ¿Serían, no es este el momento adecuado? ¿Y si hunden la economía? ¿Y provocan un ciberataque? Signo de apertura de interrogación. ¿Estás en el campo? Signo de apertura de interrogación. ¿Tienes comida almacenada? Signo de apertura de interrogación. ¿Tienes ropa? Raymond, ¿tienes agua? Tienes
¿Paneles solares? D. ¿Dónde sacarías la electricidad? De tu ciudad, de tu condado, donde habrá un apagón. Porque dirían que no hay petróleo ni electricidad. ¿Y si esto se prolongara? ¿Estamos preparados? Eso es lo que quiero que veamos. La perspectiva financiera de esto y... Recuerda, solo tendríamos unos pocos años. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Tenemos que ir más allá de las palabras humanas. Señor, oro por tu inspiración. En el nombre de Jesús, capta nuestra atención por el amor de Cristo. Amados, amados. Si piensan que tenemos décadas en el futuro por venir, la rapidez de estos movimientos les muestra que tienen una fecha límite. Tienen una fecha límite. Lo que nos muestra que Satanás sabe que tiene poco tiempo. Así que está inspirando y está movilizando a sus agentes humanos para lograr. Acto final del drama. En el capítulo 18 de Apocalipsis. Por eso sé que son noticias de última hora otra vez. La administración Trump no va a firmar el Acuerdo Climático de París para eliminar los combustibles fósiles porque la Biblia dice que Babilonia controla los barcos. Signo de apertura de interrogación. ¿El qué, amigos? Los barcos. Me pregunto qué habrá en esos barcos. Petróleo. Está ahí mismo. Petróleo. El mismo capítulo. El capítulo 18 de Apocalipsis. Si se lo perdieron. Está ahí mismo. Versículos 16 al 18. Los barcos. Ellos controlan los barcos. Versículos 19 y 20. Controlan los barcos, los negocios. ¿Qué hay en esos barcos? Está ahí mismo. Versículos 10 al 13. Petróleo. Por eso. No va a firmar esas cosas, amigos. Tienen una fecha límite. Y me pregunto si esa fecha límite es 2028. ¿Me oyeron bien? Él sabe que si todos piensan que es 2030. Simplemente llegará antes. Los pillan desprevenidos. Se lo perdieron. Eso, el ladrón. No te dice cuándo viene. Signo de apertura de interrogación. ¿Es el ladrón apropiado? La Biblia, tal como lo dije, ¿verdad? La Biblia lo llama ladrón. Juan 12. El carro de Judas se llama ¿qué? Un ladrón en Juan 12. Le daré un versículo, del 4 al 6. Se le llama ladrón. Y en el capítulo 17 de Juan, versículo 12, se le llama el hijo de la predilección. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el papado se llama el hijo de la predilección, el hombre de pecado, el ladrón. Ahora bien, la Biblia dice que el ladrón no te dice cuándo viene, pero el Papa ha declarado que habrá una conversión ecológica. ¿Para qué año? Signo de apertura de interrogación. ¿Para qué año? 2030. Y aquí estamos esperando. ¿Qué pasa si viene con la ley del sol antes de 2030? ¿Qué pasa si Dios lo permite antes de 2030? Porque ya sabes, 2028 está entre 20 y 27. Y 2031. No lo sé, no estamos especulando. Solo digo que vivimos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Y un día muy pronto miraremos hacia atrás y diremos, pero el pastor lo estaba viendo, pero nunca lo creímos. Salgan de la pantalla, amados. Me quedo aquí con él. Aspecto económico. Sabemos que el Vaticano usó a Estados Unidos. El Vaticano usó el poderío militar de Estados Unidos para derrocar
Quiero que alguien busque esto en Google. ¿Cuántas naciones componían la antigua Unión Soviética? Les voy a mostrar algo. ¿Cuántas naciones componían la antigua Unión Soviética? Quiero que lo busquen en Google. Denme un número. ¿Y ahora qué? ¿Cuántas? Amados. ¿Y qué? 2 naciones derrocaron a todo ese bloque. 2 naciones, el Vaticano y Estados Unidos. Ahora observen con atención. Así que tenemos un registro profético histórico de que Estados Unidos lleva a cabo la guerra sucia del Vaticano. ¿Está claro? Estados Unidos hace el trabajo sucio para el Vaticano porque el comunismo le dio al papado una herida mortal en 1798. Y el Vaticano usó a Estados Unidos para derrocar al comunismo en 1989. 1991. 40 años son 2029. 2031. Son los últimos 40 años. La última generación. De acuerdo, solo Dios sabe si llegaremos más allá de 2031. Y sabemos que este es un hombre de Venezuela. Un Maduro. Le rogaba al Papa. Por favor, Papa, ven a ayudarme. A cortarlo corto. Seré tu sirviente. Me inclinaré ante ti. Estoy a vuestro servicio. Y el Papa responde. No habéis respetado mis políticas. Estoy pidiendo un cambio de régimen. Y eso fue lo que llevó a Trump a derrocar a Maduro. Ya. HABLE con acento agudo de eso antes en la subida de tensión del mediodía. No es a donde voy. Déjenme pasar esto. Déjenme pasar esa condición. Ahora lo miro con atención. Es la primera vez que voy aquí. Muy bien. Este es Mike Pence asumiendo el liderazgo del Papa en 2020. De acuerdo, justo antes de las elecciones y la llegada de Biden. Esto me dice algo. La agenda que ahora ven que se está cumpliendo debería haberse llevado a cabo durante el segundo mandato de Trump si hubiera ganado en 2020. Se lo perdieron. Se lo perdieron. De acuerdo. Entonces, Trump ganó en 2020. 2026. 2024. Amén. Muy bien. Y en 2 años, ¿quién se ha ido? Irán. Retrocedamos en el tiempo. Si hubiera ganado en 2020, entonces para 2022. No lo están siguiendo. Porque mi Pence ya se había reunido con el Papa y el Papa dijo derrocamiento. Venezuela. Pero perdieron ese noviembre. Se lo perdieron, amigos. Tienen que aprender a conectar los puntos. Está ahí mismo. Lean las palabras. Mi péndulo dice, seguiremos tu dirección, Papa. Fue a preguntarle al Papa qué hacer. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué debemos hacer por Venezuela? Está ahí mismo. Y mi pluma dice, busqué el consejo del Papa. Está ahí mismo. Busqué el consejo del Papa sobre Venezuela. Y ahora Estados Unidos seguirá ejerciendo la presión necesaria desde abajo. ¿Para qué? El pueblo venezolano tenga un nuevo nacimiento de libertad. Siempre es para él. Pueblo, ¿verdad? Siempre la democracia, ¿verdad? Eso es mi péndulo. Papa, ¿qué debemos hacer? Signo de apertura de interrogación. ¿Saben qué? Voy a jugar con esto porque algunos de ustedes se ven confundidos ahora mismo. El Papa pidió un régimen. Observen con atención. La primera vez que el Vaticano ayuda a Venezuela. Es un país que es el 96%. La primera vez que el Vaticano ayuda a Venezuela. Es un país que es 96%. Católicos, cuéntenos cuál ha sido la historia de la participación diplomática de los Santos Mares. Estos intentos de mediación se remontan a 2016. El Papa designó con acento agudo a 2 arzobispos distintos para que intentaran participar en estas conversaciones con él. Gobierno de Maduro. También participaron obispos venezolanos y la oposición en apoyo a la unidad democrática. No. Llegaron a un acuerdo concreto sobre lo que buscaban el Papa y el Vaticano.
El Papa, de hecho, lo dijo en su carta. Dijo que no cumplieron con lo acordado en papel. Así que las conversaciones que tuvieron en 2016 se han estancado. De hecho, esta semana llegó al Vaticano una delegación del partido de la oposición, liderado por el presidente interino Guaidó, y se marcharon de esa reunión con un alto funcionario del secretario de Estado del Vaticano, que lidera estos esfuerzos diplomáticos en nombre del Santo Padre, y dijeron que el Papa o el Vaticano apoyaban nuevas elecciones. Tienes una sesión, presidente Maduro. ¿Y qué dijo el Papa? Está convocando nuevas elecciones para un presidente en funciones. ¿Qué significa eso? Cambio de régimen. Signo de apertura de interrogación. ¿Y quién entró en el Vaticano? ¿Fue el Vaticano a derrocar a Maduro? ¿Quién entró? Estados Unidos. Estados Unidos está haciendo el trabajo sucio y asqueroso del Vaticano. No se lo pierdan. Bien, ya lo entendí. Dejen eso de lado. Ahí está. Y por eso les digo, amigos, que la Iglesia y el Estado ya están unidos. La Iglesia y el Estado ya están unidos. No sé qué estamos esperando para ver eso. Militarmente, el Vaticano y Estados Unidos son uno. No se dieron cuenta. Militarmente, el Vaticano y Estados Unidos están en la misma situación, son uno. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo despertamos, amigos? ¿Cómo? No voy allí, voy a algún lado. Dinero, tiempo. Amigos, presten atención a la declaración. Es profética. El régimen del presidente Trump pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Construí y reconstruí nuestro ejército en mi primer gobierno y no hay ejército en la tierra que se le acerque. Poder, fuerza o sofisticación. Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal estadounidense en la región. Aún así, ¿qué acaba de decir Trump? Les está diciendo que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Amigos, si Trump hubiera fracasado, si Trump no hubiera logrado derrocar a Maduro en Venezuela, sería un hazmerreír. Si hubiera fracasado en derrocar a Kimani o Kimani, un hazmerreír. Eso es profético. Quiero que todos vean esto, amigos. Hace varias semanas estaba orando por esto. Esa escritura en la pantalla se la voy a mostrar con todo mi corazón. Creo firmemente que estos son los últimos años antes de que se imponga la marca de la bestia. Díganme si ven lo que yo veo en Jeremías 27. Primero que nada, necesitan contexto. Verán, amigos, Jeremías. Jeremías fue el último profeta antes de que Babilonia viniera y destruyera Jerusalén. Entonces, si leen el libro de Jeremías, lean el libro desde la perspectiva en el contexto de los últimos días justo antes de que Babilonia venga con la marca de la bestia. ¿Están juntos? ¿Está claro? ¿Está claro? Muy bien. Observen con atención. En Jeremías 27. Jeremías dijo, Dios levantó Babilonia bajo Nabucodonosor para hacer una sola cosa. Escuchen esto. Y ahora, ¿en manos de quién he entregado todas estas tierras? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y todas las naciones. ¿Cuántas naciones le servirán? Y si muere, su
Hijo, si muere, su hijo. Hijo, entonces eso significa que Babilonia era ¿qué, amigos míos? Vamos, háblame. Tienes que ver esto. Signo de apertura de interrogación. ¿Era qué? La única superpotencia del mundo. Quiero que todos vean esto, amigos míos. Todas las naciones, la única superpotencia del mundo. Y esta era Babilonia. Muy bien. ¿Bajo qué rey? Amados, ¿así es como lo creo? Nabucodonosor. Bien, esta es Babilonia. Observen atentamente. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién es Babilonia en los últimos días? Vamos, háblame. Entonces, Babilonia, observen atentamente. Babilonia. En estos últimos días. ¿Es principalmente quién? Vamos, ¿quién? Este es el papado. Ahora observen esto. Deben ver esto. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué le dio Dios a Babilonia? Pero esto se basó en lo militar. ¿Verdad? ¿Cómo se derrocan las naciones? ¿Con qué? El discurso. El discurso. Siguiente escritura. Escuchen. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia. Entonces Babilonia en el libro de Jeremías tenía que Babilonia en los últimos días es el papado. Pero el papado no tiene ejército. Entonces, ¿cómo se repetirá eso? ¿Lo ves, hermano? Porque la profecía bíblica debe repetirse. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué le dio Dios a la antigua Babilonia? Una superpotencia militar. La Babilonia moderna es el papado. Pero el papado no tiene ejército. ¿Lo ves? Pero esa profecía debe cumplirse. Entonces, ¿quién es el brazo militar del papado? Así que Estados Unidos es el brazo militar del papado. ¿Lo ves ahora? Es Estados Unidos. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y justo antes de que Babilonia fracasara, ¿qué poder tenía? Vamos, ¿qué? Vamos, ¿qué poder? Tenía todo el poder sobre todas las naciones. Ah, entonces, ¿cuándo recibió Estados Unidos el brazo militar del papado? ¿Todo el poder basado en su ejército? 1989. Y cuando Trump derrocó a Irán, se jacta de nuevo. Escuche una segunda vez, un clip diferente. Escuche. Pero Estados Unidos, escuche de nuevo. Escuche. Pero Estados Unidos demostró una vez más que tenemos el más poderoso, el más letal, el más sofisticado y temible. Hay un ejército temible en el planeta Tierra, y ni siquiera se acerca. Sabes, lo he estado diciendo durante mucho tiempo. Nadie puede vencernos. Nadie. No queremos tenerlo. No tenemos una discusión. Pero lees todo y ves todo lo demás. Nadie podría haber hecho eso. Nadie tiene nuestras armas. Nadie tiene la calidad de nuestras armas. Eso significa que ¿quién levantó a Nabucodonosor? Y le dio ese ejército, ¿para derrocar naciones? Dios lo hizo. Entonces, ¿quién levantó a Trump? Es Dios. Y se jacta y les dice que tiene ese ejército superpoderoso para el cual él
Papado, amigos míos, signo de apertura de interrogación. ¿Y ahora qué? Oh, soy, signo de apertura de interrogación. ¿Y qué dijo Trump? Soy el elegido, soy el elegido, soy el elegido, soy el elegido, sí. Tiene razón. Tiene mucha razón. Signo de apertura de interrogación. ¿Sabes? De hecho, retrocedí y revisé el año en que Nabucodonosor comenzó a derrocar naciones y cuando Babilonia cayó. Note. ¿Creerías cuántos años pasaron desde el principio hasta la caída de Babilonia? Nótelo. ¿Creerías? Supongo que 404. 144 años. 144. Predicador. No. ¿Y ahora qué? 8 años. Hillary, ¿debería decírselo? Dijo, no. No tenemos mucho tiempo, amigos. No te lo diré. No, no te lo diré. Deja de adivinar. Deja de adivinar. Deja de adivinar. Quiero que todos vayan al capítulo 4 de Daniel. Acompáñenme. Signo de apertura de interrogación. ¿A dónde vamos con Daniel 4? Daniel capítulo 4. Amados. Cuando Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿De qué estaba hablando? De ladrillos y piedras. Del ejército. ¿Cómo sabemos eso? Él tuvo el sueño, ¿verdad? Todos presten atención. ¿Recuerdan cuando el profeta vino a dar el sueño con la interpretación? Dijo que todas estas aves y pájaros debajo de este gran árbol, es Dios quien les dio dominio sobre él. Y ahora que, leamos eso, tienen que verlo. Vayan al versículo 12. ¿Saben qué? Vayan al versículo 12. Vayan al versículo 12. Vayan al versículo 12. Bien, de hecho, vayan al versículo 20. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y era fuerte. Pasen al versículo 21. Cuyas hojas eran temibles y su fruto era abundante. Escuchen, bajo él, ¿cuál moraban las bestias del campo? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué son las bestias en la profecía? Naciones. Versículo 22. Eres tú, oh rey, has crecido y te has hecho fuerte. Y tu grandeza es que, crecida, muy bien. ¿Y a dónde llega? Al cielo. ¿Y a dónde llega tu dominio? Hasta los confines de la tierra. Miren el versículo 24. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién le dio tal poder? Háblame. ¿Quién le dio tal poder? Dios se lo dio. Ahora observen con atención. La Biblia dice que el año siguiente, ¿qué dijo en el versículo 30? ¿No es esto grandioso? Babilonia, eso significa su control militar sobre todo el mundo. El mismo día que dijo que cayó. ¿Y cuántos años han pasado ya? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años han pasado ya? Bien, y luego fue devuelto al trono. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años faltaban para que muriera y viniera Belsasar? Les doy la pista, les doy la pista. ¿Puedes ver cuántos años nos quedan? No, no lo ves.
De acuerdo, no más para ti. No más para ti. ¿Y ahora qué? Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ve al capítulo 5 de Daniel. Ahora. ¿A dónde vamos? Al capítulo 5 de Daniel. ¿Saben qué, amigos? No pueden soportarlo, no pueden soportarlo. Agárrense a 7 años, no pueden soportarlo. Así que, amados, como vemos que el fin se acerca rápidamente, quiero que se den cuenta de que este presidente está haciendo exactamente lo que Nabucodonosor fue levantado para hacer. Todas las naciones deben ser conquistadas. Todas las naciones. Y se dan cuenta de que cuando Nabucodonosor conquistó naciones, ¿qué trajo de las naciones a Babilonia? Controló todos sus ¿qué? Bienes y recursos. Cuando Trump está controlando y derrocando a Venezuela e Irán, ¿qué está controlando? Los bienes, los recursos. Está haciendo exactamente lo que hizo Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor era rey de Babilonia. Babilonia es el papado, pero el papado no tiene ¿qué? Fuerzas armadas. Entonces, ¿quiénes son sus fuerzas armadas? Las fuerzas armadas de Estados Unidos. Trump es el Nabucodonosor moderno. Entonces, ¿cuántos años reinó Nabucodonosor antes de la caída de Babilonia? Lo pregunto de nuevo, ¿cuántos años antes de la caída de Babilonia? Y Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Porque la historia debe repetirse. Esa es tu tarea. Ah, esa es tu tarea. Me encanta cuando te encanta investigar. Esa es tu tarea. ¿Y ahora qué? Entonces, el momento en que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Nabucodonosor, signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años transcurrieron hasta que Babilonia cayó ante los medos y los persas? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años hasta que Babilonia cayó ante los medos y los persas? ¿Cuántos años? Así que sabemos que 7 años es todo lo que ya está en los libros. Cayó durante 7 años. ¿Cuántos años? ¿Hasta que Babilonia cayó a partir de ese momento? Porque como ves, Trump está repitiendo la historia. ¿Tendrías una idea de cuánto tiempo nos queda? Tiene que, se repetirá. ¿Y qué nación derrocó a Babilonia? Literalmente, Persia. ¿Quién es Persia? Irán hoy. Es una repetición inversa. Así como Francia dio origen al papado. En el año 538 después de Cristo, y para 1798. Francia lo derrocó, y así como Estados Unidos dará origen al papado, Estados Unidos lo derrocará. Esa es la profecía. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuántos años han pasado? Y cuando volvamos, hablaremos de eso. Terminemos. Aquí, amigos, quiero que no tomen a la ligera lo que se trató esta mañana. Quiero que todos vayan a su lugar de oración y se examinen. Algunos de nosotros quizás no recordemos, escúchenme, amigos, escúchenme, quizás no recordemos cada detalle antes de los 70 años. Pero déjenme decirles algo, si oran, Dios les traerá a la memoria algunas cosas que no sabían que estaban en su subconsciente. Esta parte es de última hora. ¿Saben? Me di cuenta de que muchos de los pensamientos que tengo y las decisiones que tomo se basan sobre cómo me criaron incluso a los 7 años. Signo de apertura de interrogación. ¿Sabes que si no tengo cuidado, soy una persona muy egoísta? ¿Sabes que soy egoísta por naturaleza? Fui hijo único en mi casa. El Señor bendijo a mi madre con un hijo. Eso es todo, no más. Y si escuchas de más, me lo dices solo uno. Todos ustedes. Amén. De acuerdo. Amén. Y crecer como hijo único,
¿qué pasa? Piensas que todo el mundo. Y a menos que vayas y mires tu crianza, no sabrás por qué piensas de cierta manera, hablas de cierta manera, actúas de cierta manera. En segundo lugar, observa esto. Con atención, ¿sabes que fui a lo profundo de mi subconsciente cuando tenía 7 años? ¿Sabes cuándo tenía 7 años? Recuerdo. Cuando mi madre compraba lluvia y prendas y ropa, siempre eran cosas brillantes y llamativas. Y me pregunto si eso influyó en que me pusiera alfileres en los lóbulos de las orejas. La gente que veía a mi alrededor. Y los autos llamativos. Puede que ni siquiera recuerdes esto. Mamá, ¿recuerdas a Marie, la que falleció? Estaba compartiendo algo públicamente. Marie, ¿quién falleció? Marie. ¿Y quién estaba con? Los comerciantes. No diré mucho. Los comerciantes, y cuando venían a casa a ver a Marie. ¿Y cómo vestían? Te creerías la impresión que me causó de niño. Así que, cuando crecí, en cuanto me llenaron de joyas, fue muy fácil porque eso era lo que veía. Mira esto. En tercer lugar, sabes que a mucha gente le cuesta reformar su vestimenta. Por cómo las vestían sus madres a los 7 años. Y cómo les hacían usar faldas cortas y pantalones cortos. ¿Verdad? Mostrando sus extremidades, y blusas azules. Camisetas sin mangas. Y eso era lo que usabas. Signo de apertura de interrogación. ¿Y recuerdas cuando tu madre te decía, Mary, ve a vestirte? Ibas a tu habitación y escogías la ropa ligera. La llamamos ligera. La ropa ligera. La eliges a los 7 años. Así que ahora eres mucho mayor y llega la reforma del vestido. Y te resistes y vuelves a cuando tenías 7 años. Ese es tu lugar habitual de vestir. Signo de apertura de interrogación. ¿Estamos juntos, amigos? ¿Estamos juntos? Y por eso dije, ¿se convirtieron a los 7 años? No lo estaban. Creo que ninguno de ustedes se convirtió más que Isaac y Rebeca. Isaac tenía linaje directo de Abraham. ¿Es hijo de Abraham? Isaac. ¿Fue tu padre más fiel que Isaac? Isaac. Debes estar bromeando. Isaac, ¿te refieres al mismo Isaac que Abraham enfrentó? En el monte María, dije, Padre, estoy dispuesto a dar mi vida. Padre, veo la madera. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Yo? Bien. Signo de apertura de interrogación. ¿Crees que tu padre fue más fiel que Isaac? Y sin embargo, mira a su hijo. Jacob. ¿Dónde sacó Jacob eso? De Isaac y Rebeca. Signo de apertura de interrogación. ¿Estamos juntos, amigos? ¿Quedan claros estos puntos? Y muchas veces tuvimos padres que no eran reformadores de la salud. Piénsenlo. Cuando estaban en el vientre, ¿qué comía su madre? Hierba. Hierba de trigo. La mayoría de sus padres no comían a base de plantas. ¿Tengo razón o no, amigos? Así que desde el vientre hasta los 7 años, la mayoría de nosotros comíamos ¿qué? Carne. Y es por eso que para algunos, no para todos, para algunos, una forma saludable de alimentación a base de plantas es difícil porque regresas al vientre a los 7 años. Porque esos fueron los primeros años cuando empezaste a darte cuenta de lo que se sentía él. Hambre. Ahora bien, los bebés tienen hambre, pero no recuerdas cuándo la tenías cuando eras bebé, no lo recuerdas, pero cuando tenías 6 años y decías, mamá, tengo hambre, ¿verdad? Y mamá te dio pollo. ¿Entiendes ahora? Así que eso está en tu subconsciente. Así que aquí viene el predicador. Vuelve a la alimentación basada en plantas.
Te darás una paliza, porque a los 7 años, el desarrollo del carácter en cuanto a la dieta y la comida ya estaba establecido. No me creerías, la primera persona que me puso licor en los labios. Me encantaba. Porque no sabía nada mejor. Un licor de muy tierna edad. Así que ahora estoy creciendo. Todo lo que él tiene que hacer es... ¿Qué? Tentarme. Y la base de mi carácter ya estaba establecida a los 7 años. Oh, recuerdo cómo eso, incluso si no lo pienso cuando fui tentado cuando tenía 1, 7, 1, 6, 1, 5, sí, 1, 5, 1, 6, 1, 7, no pensé en ello, pero en el subconsciente está diciendo sí. Puedes identificarte con esto y no es hasta que, como Jacob, volvió a orar ahora. Mirando mi vida, ¿cómo llegó a gustarme el licor? Oh. ¿Qué? Todo lo que te gusta que no es bíblico, ve en oración. Señor, escudriñame. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Señor, escudriñame. Muéstrame dónde estaba primero. HH. Introduce exponer la palabra exponer a esto. Te sorprenderás de lo que ves. Por eso la música es lo mismo. Una mente dudosa todo. Entretenimiento todo ello. Y por eso dije que no me extraña que Jacob tuviera que pasar toda la noche. No veas esto como algo casual y opcional. Es para tu salvación. No te dejaré ir hasta que me bendigas. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es tu nombre? Bien, mira esto. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, ¿de dónde sacaste ese nombre? ¿Y cuándo? No, ¿cuándo? Al nacer, ¿qué te dijeron tus padres que hicieras al nacer? Agarré el talón de mi hermano. Así que la forma en que has estado viviendo se basa en esa experiencia. Examíname, oh Dios. Salmo 139. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame, conoce mis caminos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Signo de apertura de interrogación. ¿Conoces a muchas mujeres que no pueden conservar a un solo hombre? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué causó eso? ¿Qué? Fueron expuestas de niñas. Casadas, divorciadas, esposos e incluso esposas. Entorno matrimonial. ¿Cómo fueron criadas? No den esto por sentado. Amados, mi último punto es este. Tenemos dos opciones. Creo que esa noche con Jacob y el Señor, Jacob vio una vista panorámica de su vida. Esta es la opción. O tienes ahora una vista panorámica de tu vida y haces los cambios mientras esté disponible. La segunda opción. Esperar hasta la tercera venida de Jesús. Y todos los impenitentes malvados verán la vista panorámica de su vida. Pero en ese momento será demasiado tarde. ¿Cuál elijo? Signo de apertura de interrogación. ¿Verlo ahora, hacer los cambios, o verlo entonces cuando sea demasiado tarde? Porque lo vamos a ver, de acuerdo, o elegimos reflexionar o ser obligados a reflexionar. Misericordia. Eso me dolió esta mañana en mi devocional preparándome para el mensaje. O elijo reflexionar desde el principio hasta el presente o ser forzado
entre comillas, obligado, en la tercera venida a verlo. Obligado, entre comillas, obligado a verlo porque todos lo verán. No puedes huir de ello. A eso me refiero. Fuerza, no puedes huir de ello. Estará ahí mientras estés perdido, desde el nacimiento hasta el presente. ¿Por qué estás perdido? ¿Qué opción eligen, amigos? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué opción eligen? Y déjenme decirles algo. Si comienzan a buscar y no está claro, deténganse, oren y digan: Señor, examíneme. Y la mejor manera de hacerlo es observar sus defectos. Vean, amados, es porque lo estoy experimentando mientras puedo darles los pasos prácticos. No pueden decir: Señor, examíneme cuando tenía 7 años. ¿Qué? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es eso? Miren los pecados que los asedian tan fácilmente. ¿Con qué están luchando? ¿Por qué estoy luchando aquí? ¿Dónde comenzó? Estudien de causa a efecto. ¿Dónde comenzó? Porque cuando ustedes mira dónde empezó, ahora puedes reconocerlo y cortarlo. Signo de apertura de interrogación. ¿Ves a mi amigo? Bien. Espera. ¿Cuántos de ustedes tienen computadoras? Bien, sin duda. ¿Qué pasa? Miren esto. Señor, ayúdame a entender esto y envía a tu gente a casa. ¿Qué pasa en una computadora cuando tienes demasiados navegadores abiertos? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La computadora funciona más lenta. Más lenta. Y para que funcione óptimamente, ¿qué debes empezar a hacer? Cerrado. Pero muchos navegadores están ¿qué? Detrás. O incluso minimizados en Mac. ¿Minimizados o qué? En una pantalla diferente. Y esas son tus debilidades donde comenzó, en el subconsciente. Ve a buscarlas y ¿qué? X. AXXXX. Amado, tengo una P. Dios tiene una serie poderosa para ti. Nos dirigimos a casa. Amén. Amén. Y como Jacob, tenemos que tener la experiencia ahora, para que Dios pueda decir: ya. No eres Jacob, sino Israel. Y podría decir: he visto a Dios cara a cara, ¿y qué es mi vida? Fue sellado allí mismo. Tuvo que volver al principio. Y saben que cuando Jacob huyó, huía de su pasado. Signo de apertura de interrogación. ¿Hasta dónde llegó? Y tan pronto como Dios lo llamó, tuvo que regresar y encontrarse con el pasado. ¿Cómo te llamas? Mercy. Jacob. Los dejo ahí, amigos, y si empiezan a sentir liberación y que se les quita un peso de encima, traigan algunos testimonios el próximo sábado. Si empiezan a sentir que se les quita un peso de encima, traigan algunos testimonios de cómo Dios les está dando victoria al lidiar con el pasado. Y así es como se cierra lo que llaman maldiciones generacionales. Nos hemos maldecido a nosotros mismos. Estos fracasos están en el fondo, en el subconsciente, y se preguntan: ¿por qué pienso así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué actúo así? Es por su pasado. Tienen que lidiar con él. Y sí. Alguien les dice: pastor, no estoy haciendo eso. Me temo que esto. Debería decirte que tienes que lidiar con ello. Mírate en él. Tienes que mirarte al espejo. Afronta eso. Acéptalo, amado. Bien, para cerrar. Signo de apertura de interrogación. ¿Conoces un breve testimonio? Y podrías pensar que esto es simple, pero es personal para mí. Tienes que irte. Lo sé. Espera. Cuando crecía esa misma tierna edad de unos 7 años, recuerdo vívidamente cómo mi madre hacía un sándwich. Mira mi Biblia como un sándwich, ¿verdad? Bien. Ella no lo hacía. Normalmente, cortarías el pan de esta manera. Bien, piensa en cualquier pan, ya sea redondo, cuadrado,
o incluso rectangular, lo cortas de esta manera. Así no es como mi madre lo cortaba. Y hazlo así, signo de apertura de interrogación. ¿Sabes que crecí cuando hacía un sándwich? ¿Cómo crees que lo cortaba? Dos triángulos. Mira a los jóvenes sonriendo. Lo lograron. Sí lo lograron. Todos deberían hacerlo así. Corté el sándwich. Pensé, ¿por qué lo corto? Así, y volví. Así lo hacía mi madre. Mamá, ¿todavía lo haces así? Signo de apertura de interrogación. ¿Y sabes si alguna vez cortar el pan así? No es lo mismo. Escucha, prefiero comerlo entero que... Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético,